Este lunes me voy a dar un placer personal, porque de vez en cuando, o bastante seguido en realidad, en esta vocación, profesión que hemos elegido, tenemos la oportunidad de enriquecernos. Le voy a contar que tengo profunda admiración por él. Él no lo sabe hasta hace un par de horas que nos hemos conocido de manera muy casual y ha accedido a venir aquí a los estudios de Radio High. El hombre, le voy a contar algunos datos para que usted después, que lo conoce seguramente, amplíe. Nació en la provincia de La Pampa, en Carlos Casares, ni más ni menos, un lugar emblemático si los hay, entre tantos otros. Luego estudió aquí en el Nacional Buenos Aires, ni más ni menos, y entre otras cosas le dio por estudiar medicina Sí. y filosofía, ambas cosas. Ya me va a contar por qué no terminó y eligió esta vocación y esta profesión tan bella y tan compleja a la vez, que es el periodismo, que desde hace lustros lo viene desarrollando de manera excelsa. Está con nosotros aquí en Radio High Mario Mactas. Mario, bienvenido, buen día. Me he encantado de haberme llegado hasta aquí. En cuanto a admirar o no admirar, yo no soy en absoluto admirable. Eh, Tampoco he nacido en Carlos Casares, ¿No? sino nací aquí. Pero eso es completamente irrelevante. Mis padres sí, mis abuelos, que son nacidos aquí también, y mis abuelos vivieron allí como colonos, una parcela adjudicada muy cerca también, Viste que el muy periodismo cerca cada de vez más Buenos. difícil, hay que no solo investigar, sino chequear. Es una pequeña diversión porque uno ya sabe que está lleno de errores y Ujú. de imperfecciones, pero en este caso, ¿qué importa? Si me querés decir que haya nacido en Bratislava, me da lo mismo. No, simplemente es lo que decía ahí en esto que hoy Es es... lo que dice, sí. claro. Bueno, a ver, vamos desde el principio, alguien diría. A ver, vamos a charlar un rato, cosa que Con mucho gusto, de lo que quieras. siempre escucharte en Tema esas charlas libre. es fantástico. Por eso sos un gran charlista y un pensador de estos que siempre aportan algo. Bueno, gracias. A ver, arranquemos por esto. Hace pocas, el viernes, ¿no? ¿Fue el Día del Periodista? Sí. Bien. Entonces, comencemos por esto. ¿Cómo llegás al periodismo después de haber incursionado por medicina y por filosofía? Bueno, dame 2 minutos que voy a apagar Sí, como buen este, periodista sabe que este cacharro. el aparato hace ruidito si alguien le quiere decir algo. Sí, Es normal, es parte no de... soy muy aficionado ni muy maneado a los al teléfono, pero sin el teléfono no podés vivir prácticamente. Si no, hoy se transformó en... Y es un poco el centro de tu vida, profesional al menos, Ujú. familiar incluso en muchos aspectos. ¿Por qué? Bueno, yo después de haber terminado el colegio secundario, allí en el Colegio Nacional de Buenos Aires, se abría la posibilidad de entrar en cualquier facultad. Como es un colegio que depende de la UBA, Ujú. entonces, y un año más en la currícula habitual, era como un preexamen, si se quiere. Entonces tenía una gran libertad. Me pareció, yo soy bastante vocacional durante el trayecto del colegio secundario, y junto con los compañeros, amigos, hicimos diversas publicaciones y un poco la vía de la melancolía infantil, o sobre todo por mi familia paterna y en general, eh, constituía
como una masa de intelectuales Ujú. y de lectores que me influyeron inmensamente en la lectura. Durante muchos meses al año vivía en el campo. Ese campo pequeño, una chacra mediana, le había sido adjudicada a la Jewish Corporation, aquella del Ujú. barón El barón von Hirsch. Hirsch, ¿sí? Ujú. y, y se perdió con el tiempo. Mi abuelo, que empezó a trabajar en el campo como vendedor de un jigón, es casi cómico, porque era en un charré, en un suilco, en un Ujú. sulky, se llevaban el pescante en una bolsa de trigo o lo que fuera, con una especie de adminículo que de calar la bolsa, se sacaban en el hueco algunos granos y el comprador los examinaba y aceptaba o no, y en ese caso en qué cantidad, después fue transformándose en un hombre de ciudad muy respetable, muy venerado, muy serio. Entonces resolvió él, mi abuelo, recuperar aquel terreno original adjudicado Ujú. y lo compró. Ujú. Y desde entonces, y a lo largo de muchísimos años, ya son bastantes los míos, eh, entre 3 y 4 meses de campo vivimos durante no menos de 25 o 30 años. Ujú. Es decir, sos una combinación de urbano y de hombre de campo. Efectivamente, Esa es la síntesis. fui muy, sigo siéndole, sigo siéndolo una persona en gran medida de campo, es otro campo, ya no tiene nada que ver, Ujú. y muy aficionado a los caballos. Los niños se enamoran mucho de los caballos Ujú. y los caballos corresponden. Y me hice muy diestro, Ajá. fui amansador de caballos, no en las jineteadas, donde me hubieran tirado a los 4 segundos, lentamente desde abajo hasta poder golear la pata un día y corcovear lo menos posible. Mirá lo que son las historias familiares y personales, ¿no? Hablaste de la familia en Carlos Casares, hablaste del campo, de tu abuelo, de los libros, de los intelectuales, de alguna manera del Buenos Aires y lo que permitía ese colegio que es parte de una universidad y la formación de excelencia. Y yo comencé preguntándote cómo llegaste al periodismo después de haber transitado en algún momento por medicina y Bueno, por filosofía. como te digo, soy considerablemente vocacional. Ujú. Alguna revista, creo que Bella de Brasil, alguien escribió un texto que me removió mucho acerca de qué era ser Ujú. periodista, Ujú. la aventura del periodismo, porque hay una gran aventura, incluso eh, aunque se trate de un periodista sin buena estrella, un poco opaco, tomando pequeñas notas, Ujú. de alguna manera se integra al furor de la realidad y a los sueños de la realidad también y quedó allí. ¿Por qué me fui a medicina? Porque muchos de mis amigos lo hacían. Dije, bueno, voy a ir. Pues me he provisto en ese caso de la respectiva calavera, la tita con el bisturí, Ujú. las pinzas, el guardapolvo blanco, en ese ¿Cuánto duró esa aventura? 2 años y medio aproximadamente, Ujú. al tiempo que ya estudiaba filosofía también,
y ya era periodista profesional. O sea, a los 19 años, en el diario Pregón, un diario tanto, y en la editorial Haines, en El Mundo y el Siglo, de las muchas publicaciones que se hacían Ujú. en esa vieja editorial y precioso edificio Ahí ya escribías. de la calle del barrio de Caballito, y allí trabajé. Por entonces no había una carrera de Ujú, filosofía. ujú. Y De empezó a periodismo, sí, de filosofía. claro, De periodismo. empecé a sentir en medicina particularmente una gran melancolía. Mm. Me aburría esos días fríos, el shock brutal de los cadáveres tirados por las mesas. En el principio, supongo que es un shock como el político que se vive actualmente, así, ¡boom! Mm. Y, y sobre todo en histología, el estudio de los tejidos al microscopio, no veía bien, porque no veo bien. Mm. Y fui a verlo a mi padre, que era un personaje muy, muy porteño, tenía una buena cantidad de caballos de carrera, jugaba al póker y a la vez tenía una cartera muy grande de seguros de vida Ujú. que se diría prácticamente ni atendía, le gustaba andar por allí. Y fui totalmente compungido, le digo, mira papá, eh, me voy a cambiar, voy a dejar Ujú, medicina, ¿no? ujú. No lo soporto mucho, me está afectando. Y yo supuse que se iba a producir una escena griega, y me dijo, bueno, si no te gusta, chao, punto. Vaya por lo que quiera. Hace otra cosa. Ujú. Claro. Bien, y ya que estamos entrando por aquí, vamos a continuar, obviamente estamos con Mario Mactas, ¿qué dirías, así como muy sintéticamente, que es el periodismo? ¿Cuál debería ser su función? Bueno, creo que más sustancialmente es el deber o el placer, en ocasiones, de contar la historia en el mismo momento en que se vive. Esto se puede hacer de muchas maneras, de una manera muy llana, muy seca, muy directa, y está muy bien, es sumamente informativa y necesaria, y otro lleva a una suerte de arte que consiste en lo primero también, pero poco a poco descubrís si tenés o no un estilo propio. Ujú. La lectura muy abundante de toneladas, sobre todo mi tía Tina, mi tía Albertina Magda Gerchunov, eh, me lanzó inicialmente a la poesía. ¿Qué dijiste, Marta de Gershunov? No, no, Albertina ¿Albertina? Magdas. Sí, era la hermana de mi padre. ¿Y mencionaste Gershunov? Sí, Bien. pero no era Alberto Gerchunov, era un sobrino. No, no, yo solo estoy escuchando para entender un poquito de dónde vienes. Claro, y sí, 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 uno venimos de alguna parte. Mm. Parecería que algo de eso hizo en tu vida. Digo, y encontraste tu propio estilo, debo decir, en el periodismo. Pues con toda modestia diré que lo he encontrado rápidamente, aunque pasé por varios periodos experimentales. Ujú. Esto es natural, más barroco, más económico, pero siempre de fácil identificación. ¿Y cuál dirías que es ese estilo, el estilo Mactas? Ahí te pusieron el vasito de agua si quieres para Gracias, sentirte más cómodo gracias de la Miguel. mañana y la carraspera de la mañana, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Con qué se va eso? ¿Con un poquito de alcohol, un whisky, algo? No ¿No? bebo ¿Nada? ¿No? ¿Abstemio? Mire usted. ahora, Ah, bien. desde hace 4 o 5 años. Ah, bien. He Bueno, chupado considerablemente. digamos, uno tiene que aprender cuando empieza a Bueno, yo hacerse... empecé en los diarios Ujú. de Haines,
por momentos en La Nación también, como pasantías breves. Ujú, Como no existía una facultad de periodismo, mm, comunicación ujú. y esas cosas rebuscadísimos que acá buscan, en lugar de poner periodismo se llama ciencia, todos son ciencias, Sí, es sí. absurdo. Ujú, La ciencia es muy rigurosa. mm. Em, Y esto tiene mucho que ver con el arte. claro, si se trataba de matutinos Ujú. y antes del servicio militar, yo estaba en éxtasis por viejos maestros gordos y borrachos que cuando salía la edición bajábamos, el pendejo también bajaba al taller con ese olor tan embriagante Ujú, y tóxico a la vez, y todos leíamos como si fuera por primera vez la edición. mm. Y me llevaban a comer. Pero era la 1, las 2 de la mañana, eran lugares donde había puchero, cosas, y todos bebían muchísimo. Mucho de Y bohemia, yo precozmente arte, también. Sí. claro, bohemia, arte y cultura y deseo de comunicar. Y el estilo Macta, yo digo, porque otra vez uno ha conocido periodistas, el tuyo es muy particular. ¿Cuál dirías que Pero no es? me atrevo a decir, a describirlo, ¿no? ¿No? No tengo idea. Puedo hacerlo, Ujú, pero que yo qué sé, como en la Edad Media, ujú, a San Agustín, cuando le preguntaron qué es el pecado. ujú. Dice, si lo tengo que decir, no puedo explicarlo, pero, pero sé perfectamente qué es. Pero está ahí, hay algo de eso, Claro. me gustó. ¿Cómo ves el periodismo hoy? Ya vamos a salir de periodismo, pero quiero preguntarte cómo lo estás viendo hoy en esta realidad. Um, la Argentina tiene una tradición de buen periodismo que resiste. Hay talento, hay renovación, pero se inclina de una manera un poco sonrojante por un lado de la existencia, de la política fundamentalmente, Ujú. que se acerca mm, peligrosamente al servilismo. Y esto yo no lo puedo soportar, apago. Ujú. Cuando el periodismo es servilismo, deja de ser periodismo. Deja de ser periodismo. Mm, Deja de ser periodismo. El partido político del periodista es el partido ni a favor ni en contra. Después en tu casa sí, o en tu interior, ujú, ciertamente tenés tus opciones. En mi caso no son obtusas, no tengo una ideología de hierro. ujú. Cambiado yo cuando era un chico, ¿Tendrá que ver, Mario, con tener como periodista valores, libertad sí, y saber que uno cumple una función social? sí, todas esas cosas. Todas esas cosas, no miento. Esto ya no tiene que ver con el estilo, son decisiones personales. Bueno, miento, pequeñas mentiras burocráticas, se quedó sin gas el taxi y cosas, pero no miento. Ujú. ¿No? Y Saber que además el periodismo, cuando es periodismo, generalmente incomoda, ¿no? incomoda, es verdad, Miguel, vos sos un periodista muy experto, muy de mucho talento, muy perspicaz. Efectivamente, sí, sí, No, no no. mi caso, digo, No, no. los periodistas que lo son. Ah, sí, claro. ¿Cómo ves esta Argentina, Mario? Digo algo más también, Bueno, porque no, en tu biografía vi, muy poquito, porque rápido, digo, tengo que saber algo, que viviste en otras geografías durante tu vida. sí, yo he vivido por periodos en Colombia, un poco o más, eso fueron 2 años, un poco más extensamente en España, 11 años, sin volver nunca a la Argentina.
en ese lapso. ¿Estabas exiliado? ¿Mm? ¿Estabas exiliado? Sí, pero no me gusta decirlo porque me parece que ir de exiliado por la vida me parece jactancioso. Mm, Y me tuve que ir. te tuviste que ir. Sí, yo no tuve ni en mi vida ni militancia política definida, con carné de afiliación, Ujú. ni gremio, ni secta, ni religión, al margen de ser creyente o no. ¿Lo Pero no, sos? no observo una religión. A mi manera soy creyente, sí, Bien. pero no observo una religión dogmática. Ujú, Me interesa la religión, además como fenómeno de la historia humana. ujú. Eh, 11 años en España, 11 dijiste. años en España. Te fuiste, Nunca volví. decidiste que tenías que irte porque la situación Estaba no era... molestada, sí, estaba molesto. Estaba un poquito molesto. Sí, sí, Y estaba. la pregunta que vendría es ¿por qué volviste? Y volví por diversas razones. No quería volver, pero mi mujer de entonces eh, fueron a visitarlos, venían como mi madre cada año allí. No salía nada de la Argentina allí, Ujú, porque faltaban 3 minutos para internet. ujú. En consecuencia, de vez en cuando salía una cosita Pero hasta era... que estallaron las juntas de los comandantes. mm, Entonces fueron corresponsales de todo el mundo. claro, pero mientras tanto éramos derechos y humanos. Existía, Ujú. existía y hoy existe poco aún, pero en otra dirección. Y entonces volviste por la mujer de También aquel estuve en Francia, claro. entonces. Y advertí que era muy joven. Los padres no quisieron que me marchara cuando fui. Fue por la clausura de Satiricón Mm, y, y a raíz de eso me chuparon en 2 centros, Puesto Vasco y Pozo de Quilmes. Me informó una abogada posteriormente, pues no ves, además das unas vueltas que te parecen que te fuiste eh, mm, a Chapat Malal mm, y estás en el cuarto de al lado, mm. porque no ves. Y subís escaleras y bajás, esto, en fin. No deseo contar el vientre de la ballena, pero me dieron un plazo para marcharme breve. Mm. Es decir, no es que dijiste no milité, no esto, lo otro, no militaste escribiendo y eso molestó a alguno. Porque no eran textos, eran más bien iconoclastas en términos generales. Eran, Bueno, pero pensar era peligroso. muy peligroso, muy Y peligroso. entonces no es que no tuviste tus experiencias y decidiste partir 11 años sin regresar a España. Todos tenemos experiencia, vas a un Mm, hotel, sí. pedís el room service. Mm. Em, mm, Y Francia también estuviste en algún momento, Iba y dijiste. venía como corresponsal de la revista Paris Match. Y esto venía porque te pregunté cómo ves la Argentina y te... No, la Argentina es mal. Creo que la Argentina es un enorme fracaso, colosal, inexplicable. Se estudia el fracaso argentino en el mundo porque se trata, y la gente no lo acepta, es como aquello de Lelutier, ¿no? Errar es humano, pero más humano es echarle la culpa al otro. No, esta Mm, es una construcción colectiva. Nosotros hemos destruido el país aceptando a las peores gobernantes, a distraer, ponernos en distracción frente al robo, a la mentira, a la falsedad, a la criminalidad. Lo hemos aceptado. Y el general
de lo que puede llamar el argentino, se ha convertido en un personaje dudoso, sin brillo, ávido, desconfiado y desunido. Creo que la clave de la destrucción quizá pueda repararse en algún momento con un mínimo de optimismo o un gran optimismo, pero repararlo va a ser muy difícil porque hay la mitad, 1 de cada 2 argentinos es pobre. De esa mitad, los niños no se han lavado nunca los dientes, no van al colegio, no tienen chance, si se trata de niños ya están destinados a convertirse en esclavos prácticamente, porque van a ser. Estamos aquí con Mario Mactas, un gran... Te diré, Miguel, vos eres un pequeño entre guiones, Sí. y yo soy, porque no me entrego, y a veces el misterio de que te levantás y eso, soy alegremente pesimista, soy pesimista. Alegremente pesimista. Me gustó esa definición. Creo que somos varios que compartimos un poquito de eso. Bueno, hagamos un club. Vamos a hacer el club. Es un gran decidor, un gran intérprete de la realidad, un gran lector, un gran comunicador. Vamos a ir un poquito de música luego. Seguimos charlando con Mario de estas diversas cosas que van surgiendo, porque lo que más nos enriquece es escuchar a gente que tiene algo para decir. Gracias. Bien, y estamos aquí dándonos este placer, ¿eh? Comenzar la semana un lunes así, tan distinto, digo, usted ya sabe, toda la información la tiene en nuestro portal de noticias y estamos actualizando en los grupos de difusión y, mire, el mundo vive hoy con una sobreabundancia, le diría, de lo que se supone es información. No siempre pretenden informarlo y mucho menos formarlo, porque hay que tratar de profundizar sobre los hechos, porque si no, mire, no va a poder ser más que... En una época decían que el diario de hoy sirve para envolver el pescado de mañana, y sería bueno encontrar entre todo eso algo que nos enriquezca, nos permita entender un mundo cada vez más complejo, un mundo... Enormemente. Mario, ya que hablamos de esto, del mundo complejo de la Argentina con sus características, sí, has dicho no, tanto... Claro. ¿Cómo ves no sé si me atrevo, pero... esta época de la Argentina con un presidente que incluso rompe con todos los esquemas? Sí. Es el emergente, me parece, del descontento absoluto con lo que había. Sí, ha dado en el blanco en ese orden, en otros órdenes no, pero sin duda mantiene una popularidad indiscutible y parece apuntarse en lo que ya cualquier soquete como uno sabe que es la macroeconomía, un poco de eso, pero es un largo camino a Tipperary. El tiempo le juega en contra. Claro, por el momento sigue gritando en contra de la casta y en contra de todo lo que cualquiera que hubiese gritado. Yo dije alguna vez, yo no sé si compartís esta mirada, Milei es el Boric de Chile, digo, es el emergente del descontento, Es ¿no? verdad. Cualquiera que hubiese salido a gritar, no importa si de derecha o izquierda, en contra de lo establecido. Es verdad. Diría que Boric tiene una menor calificación intelectual que Milei. Milei, sus explosiones de mala educación, de violencia, de insultos, etcétera, no opaca el hecho de que tiene una calificación intelectual y que ha leído unas cosas y que ha tenido que leer a Marx o a Keynes o empezó a estudiar por el liberalismo anárquico. No, anduvo por ahí antes.
Sí, el muchacho es un muchacho académicamente Formado, formado, sí. con lo cual para nuestra política ya es por sí mismo digamos, un outsider. Es un outsider, sí, 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 sí. Y ya y entre nosotros ni hablemos. Mm, Pero, pues, evidentemente claramente peculiar en su ujú, psicológicamente y ha corrido a notarse unos porotos internacionalmente con, con esta especie de liga ujú, de ultraderecha que está girando en el mundo occidental. No toda, ¿eh? ujú, No toda. La más espectacular, por ejemplo, la Unión Europea, ujú. sí. Mira lo que pasó ayer en las elecciones, que es, ¿no? Alemania, Francia, Francia, Bélgica, no, sí, no. sí, sí, no. Pero no todo, Ujú. no todo. Italia. No todo, incluso la primera ministra Meloni Ujú, un poco eh, avisó, porque no participaba ujú, como testimonial, ujú. los carteles decían solamente Georgia, eh, se arrima más a la idea de pertenecer a la Unión Europea Ahora, este Milei, que a irse. ujú, este Milei, ya que volvamos un poquito a casa, es un intuitivo que entiende el tiempo histórico, no le queda opción y dice, tengo que jugar con esto y voy contra todo lo establecido, siendo maleducado, hablando mal de la política, aunque él sea presidente, ni más ni menos, habla contra lo mismo que él ejerce. Digo, ¿le alcanzará en esta Argentina para primero lograr, dijiste ahí, más de un 50 y 55% de la gente viviendo en la pobreza, un 17% en la indigencia? Bueno, el mismo índice de aprobación con que cuenta. Mm, Vayan los especialistas y los sabios a resolver este nudo gordiano. mm. Pero yo creo que es la disconformidad, el desencanto. Es una época de pesadísimo desencanto. Y con eso todavía aguanta él, digo, como gobierno, como presidente, que además tiene muy poca estructura, por decirlo menos. No tiene Claro, partido, no tiene nada. él mismo. El Ministerio de Capital Humano Mm, es una, desastre. una murga, no Mm, sé de qué es eso, ni siquiera qué quiere decir capital humano. Eh, eh, Al mismo tiempo es el presidente de un partido fuertemente presidencialista, pero también con un poder legislativo vigente. Las instituciones están, ujú. aunque se escuchen insultos y rabietas, eh, y trate y se mantiene en esa rara convivencia. Mm. Peligrosa también, porque podría devenir en que, bueno, hagamos la de Fujimori, viejo. Mm. Bueno, digamos que Argentina, si algo tiene, es capacidad de inventiva permanente y de creatividad. Ha hecho de todo acá. La gente se ha olvidado, por ejemplo, el corralito, el corralón, todas las cosas que vivimos, ni siquiera en la Unión Soviética lo hicieron en su momento, ¿no? Incautar directamente. Absolutamente, absolutamente, sí, sí, sí. Cosas asombrosas. Antes decías, en un momento que charlábamos, decías, somos sobrevivientes. Yo comparto esa mirada, ¿no? Yo creo que es como nuestra artesanía de cada día. Ujú, ¿M? Sobrevivir. Eh, no hay ningún tipo de iniciativa para hacer algo por muchas razones, porque bueno, le irían, les irían mal a los, ponerle, iniciadores. a los A los emprendedores. emprendedores es la palabra que no encontraba. Ujú. Em, Porque no tendría garantías. Yo tengo una pequeña mirada, a ver si la compartís, A que ver.
Esto de que hablabas de los sobrevivientes, ¿no? Tengo la sensación de que hay tanto talento argentino, Ay, creatividad, artistas, en todas las no es disciplinas, un gran país. pero ¿Sí? digo, tiene que ver con esto, con que para poder sobrevivir al sistema tenés que sacar una cuota que en otro lugar no te la pueden exigir. Digamos que es como que no hay otra, que, ¿viste? El sobreviviente hace cosas que nadie haría Estoy de y se acuerdo. destaca, ¿no? Es como la respuesta a todo lo que no Estoy funciona. completamente de acuerdo. Pero como se ha hecho entre todos, y es una construcción colectiva, no tengo la menor duda, no ha podido alcanzar lo que desde mi punto de vista presenta el frente más duro, más terrible, que ese es un país desunido. Eh, Mm, Al presidente del Congreso de Tucumán, cuando se declaró la declaración de estas pobres provincias, muchos en carreta, atacados por los jaguares y por los pumas a los caballos, mm. etcétera. Muy poco después, Francisco de la Prida, que era el presidente y quien declaró la independencia, fue degollado. ¿Ven? Hay que recordar un poquito la historia de vez en cuando para entender por qué somos lo que somos. No empezó Claro. ahora esto. Por ejemplo, conversaba días atrás con Balsa, el general, Ujú, para una serie de entrevistas. ujú. Y me preguntó en un momento, me dijo, pero si eh, parte de las Fuerzas Armadas, particularmente la Marina, y muchos civiles, querían desalojar a Perón, que había llegado a límites tremendos. ¿Era necesario bombardear la Plaza de Mayo Mm. y matar quizás a 1000 personas que pasaban por la calle? Es impresionante. La barbarie, Es impresionante. las cosas que se Bueno, han... y eso, Ujú, eso es el gap. ujú. Ya no se puede volver a pegar. Si se te rompe el jarrón, no le podés poner la gotita, no queda igual. Y me da la impresión, Mario, que a esto que has dicho, tan fuerte y tan claro, cuando miramos los hechos, la falta de honestidad en todos, ¿no? Porque es como, viste, hablaste de los militares, contaste tu historia personal, estuviste chupado 2 veces, te fuiste 11 años, pero no estás hablando de decir, no, digo, esta cosa de blanco, negro, buenos o malos, No, cuando no, todos hemos sido no, partícipes de imagínate, esto, ¿no? de todos los militares actualmente en las Fuerzas Armadas nacieron en la época de Alfonsín, Ujú. nacieron en la democracia. Y se los sigue culpando a ellos. Y no, a veces no se animan a salir con su uniforme a la calle. Mm. Marcos Aguinis escribió un libro apasionante que se llama El atroz encanto de ser argentino. Ah, caramba. Para vos, ¿cuál es ese atroz encanto? Ese que te hizo volver, más allá de las Yo creo circunstancias que personales. le sacaría atroz. Es, fíjate, en una carta que escribiera Raúl González Tuñón a un amigo eh, acerca de un tercero que había muerto, y le dice González Tuñón, era triste y cordial como un argentino legítimo. Creo que esa es la virtud argentina, una melancolía gentil. Se perdió, no existe más, como tampoco ha desaparecido el ocio. No hay más ocio en la Argentina. No, es imposible ir a tomar un café. Y esos eran aspectos importantes Muy en la importantes, identidad. muy importantes, junto con la idea, destruida por algunos de los elementos que
intenté expresar, de reunirse en un bar con amigos que tienen visiones diferentes acerca de la realidad, y mantener la amistad, ciertamente. Hoy parece eso imposible, ¿no? Hay familias que no se hablan Parece que no. Sí, sí, y parece que que no se hablan. mirar la realidad de una manera distinta es Boca o River y antagonismo puro. Sí, en el fútbol, en la selección, por ejemplo, surge un nacionalismo fácil, Ujú. como lo encontrado ese nacionalismo fácil con Galtieri. Mm. Al mismo que iban a vitorear y que después, ¿no? Y que después iban a juzgar, Ujú. etcétera, etcétera. Pero además que era parte de aquellos que tiraban personas al mar o Ujú. torturaban, etcétera. Pasamos permanentemente, ¿no? De un nivel de idolatría a alguien a blasfemarlo. Nunca nos quedamos en un equilibrio, de decir, No, tienes todos estos aspectos, no, sí, sí, por supuesto. ¿no? Pasamos de un lado a otro. O es el mejor del mundo o es la peor basura. Sí, sí, con mucha facilidad. Ujú. Incluso con figuras como Alfonsín. Sí, y con todos, ¿no? No, Parece todos, sí, por supuesto. que estamos siempre en eso. Está lleno de esculturas ecuestres y qué sé Ujú. yo, pero ninguno de ellos, o en su mayoría, no lo han merecido. Mm. ¿Y cómo ves este futuro tan incierto nuestro y del mundo que está con esto de la inteligencia artificial y con ese aparatito que hoy es una extensión de nuestra vida y que muchas veces nos domina la vida? Y ni hablar de los chicos, que parece que hablaste antes de encontrarse a hablar y sentarse y el ocio. Sí, Parece que eso está... eso ya ha terminado. Cómo va a ser el mundo futuro? No lo sé, pero como es una transición inmensa, digamos, una segunda revolución industrial, se producen grandes quebrantos y desastres también. Países que son aceptablemente ricos, donde se vive bien, se van a empobrecer, y otros al revés, si se arriman a las a los dueños de las tecnológicas. Mm. Milei va a reunirse con Elon Musk. Parece que entendió por lo menos algo de dónde va la Se dio cosa. cuenta de que por ahí va la mano. No se trajo nada, no importa. Bueno, pero Tampoco lo primero, llamaron. claro, claro, Él fue. claro. Digo, también eso muy argentino, ¿no? Queremos soluciones mágicas ya, Tenés razón. inmediato. El hombre fue, ya tiene que ir. ¿Para qué fue? Tenés razón. Digo, Estos tipos van. Ya Marx, ujú, eh, a leer a Marx, no lo hace a uno marxista en el sentido del 76. ujú, No. Está muy bien leer todas las cosas que constituyen una carrera como la de filosofía o la de economía. Previó que, que va a obrar el capitalismo de tal manera que las grandes corporaciones van a tener mucho más poder que los gobiernos, ujú. que es lo que está pasando aquí. Digo, algunos colegas, algunos comunicadores que, bueno, dijiste, a veces son más militantes que otra cosa, y uno escucha, a veces uno se sorprende y dice, ¿qué fue hacer encontrarse con estos personajes? Digo, estos son los personajes de Hombre, hoy del mundo. porque son los que tienen la manija. Ujú. ¿Mm? Incluso mucho más que presidentes y que Lo gobiernos. mismo que previó en el siglo XIX Marx, Ujú, que las grandes corporaciones iban a tener más poder que los gobiernos ujú. respectivos. Digo, el análisis a veces es tan, viste, superficial que uno se sorprende en algunos que dicen tratar de comunicar y pensar, ¿no? Hay mucho de superficialidad, de intencionalidad. ¿Qué es lo que ves cuando escuchas a muchos que opinan? No, 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 de superficialidad no diría, porque
me pondría un escalón por encima de las personas, eso no. No, creo que hay una gran desorientación. Sí, con el acceso de Internet pasó lo mismo. Mm, Los que quedaron atrás o rezagados o demás han sufrido grandes y tienen grandes fatigas, grandes dificultades y mucha soledad. mm. El teléfono es el interlocutor más permanente de las personas. Hablaste Y eso de, se llama soledad. claro, hablaste del hábito del encuentro. Mira, el diálogo que estamos teniendo, que es parte de la dialéctica y es parte de todo, esto nos hace supuestamente crecer. Ahora, si alguien no dialoga, perdió lo primero y más esencial, que es la palabra. Y hablaste de lectura. Habría que preguntarse hoy cuánto tiempo le dedicamos, si le dedican ni hablar la Muy generación. poco, imagino, prejuzgo. Mm, Esto es sí, como tener una enfermedad complicada. Sí. mm. Todo está en los libros. Y, Todo está en los libros. No hay mucho nuevo. digamos, ese diálogo silencioso entre el lector y el libro no lo puede reemplazar nadie. Mm, Nadie. Uno se da cuenta en el acto si un hombre o una mujer lee. No un tragalibro, me refiero. ujú. Tiene el hábito de leer. Y Habla de otra manera, piensa de otra manera. ya hablamos de este mundo que está en esta segunda revolución industrial Sí, es evidente. y que tiene, como toda revolución, va a tener y ya tiene costos enormes. En todos los aspectos ocurre. Aquí de una manera inmensa, tan evidente. Pero en general hay una especie de juego de la vida que consiste en que para que unos ganen tienen que perder otros. Así funciona. Así funciona. Y este pesimista Alegre. alegre, que ya ha tenido una trayectoria eh, importante en el periodismo, ¿tiene sueños por delante de cosas que quiere hacer? Sí, 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 por supuesto. Eh, digo que la flecha sigue hacia adelante. Quiero escribir un libro, lo estoy haciendo, de memorias, pero no de una manera cronológica. A los 14 años, tal cosa, a los 23 conocí a Cristina, no. Flashes que van a surgir y en otra tipografía, episodios personales y demás, pues que es, pretendo, no tanto las memorias acerca de mí, sino acerca del país en el que he nacido Ujú. y el resultado probablemente resulte desfavorable. En eso estás. Sí, en otras cosas Y en otras también. también. Es entretenido hacer pequeños proyectos, ¿no? Sí, estás ahí con No tu programa delirios, porque de televisión. ideas hay muchas. Estás en tu... El asunto es, bueno, andá y hacela, ¿no? Ujú. Sí, claro. Argentinos a las cosas, no solo a los delirios, sino que a poder concretarlos. No sé si viste ayer un artículo de José Claudio Escribano, Gran el periodista. viejo prócer de la Nación, Ujú. acerca de la guarangada, apoyándose naturalmente, yo lo esperaba, pero hacia la mitad del texto, en las dos visitas que hizo Ortega y Gasset a la Argentina, donde encontró la palabra que podía definir perfectamente a los argentinos, guarangos. Nos vamos con esto, con este final por hoy. Y sí, así, así se arma un poco de despelote. Claro, hagan lío. Hagan Mario, lío.
Mario Mactas, los argentinos guarangos, así se llama hoy este espacio que hemos compartido. Usted sabe que el tiempo es lo que nos limita en la vida y lo que nos limita también un ratito en el diálogo, pero yo lo dejo abierto para todo momento en que tengas posibilidad. Para nosotros es, y para mí en lo personal, un placer Estoy enorme. francamente honrado y muy movilizado por venir a verte. Un encuentro casual y para mí enormemente satisfactorio, con gran expectativa y ganas de venir a conversar con vos. Señores, Mario Mactas, un maestro, hoy nos hemos dado este placer, dejamos por un ratito Muchas la gracias, realidad Miguel. que siempre está ahí, pero usted seguramente compartirá conmigo que además de conocer los hechos hay que interpretarlos, y para eso hay que tener buenos maestros que nos ayuden a salir un ratito de la coyuntura que igual va a seguir estando, pero hay que tratar de entenderla para poder vivirla de la mejor manera. Mario, gracias. Se viene Dani Saltzman, el Coffee Break. Yo hoy parto raudo, tengo ahí que ir a un pequeño encuentro por el Día del Periodista, que siguen algunos eh, tratando de recordar. Qué bueno que algunos se acuerden en esta vocación tan compleja, tan Sí, bella sí, sí, muy lindo. y linda, que hay que poder vivir día a día. Panorama de Noticias, se viene Dani, gracias y hasta mañana.